Hoy seguimos con la serie Fortalecidos, basada en Efesios capítulo 6, y espero que sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Edson, que la semana pasada trajo el mensaje de la palabra de Dios. Creo que fue un buen mensaje, yo lo estuve viendo a través de las redes sociales, entonces pues agradezco a Dios también parte del equipo que está desarrollándose dentro de su vida espiritual. Hoy, como lo dije, seguimos con esta serie Fortalecidos. Es el sexto mensaje de la serie, la cual tiene como fin enfocar nuestras vidas no a los problemas que vivimos día a día, sino en la vestimenta que nos ayuda a poder salir adelante en el mundo que vivimos. Hoy el enfoque es regresar a esta armadura y vamos a hablar del yelmo de la salvación, que tiene que ver con el casco, si lo quieres ver así, de la armadura, cómo aplicarlo a nuestras vidas y cómo poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La idea de esta serie, como lo dije, es ayudarnos a entender cómo tomar la vestimenta de Dios, que es su armadura, para poder resistir el día malo. Porque, hermanos, días buenos, días malos, vivimos en un mundo donde doctrinalmente se puede decir que es el tiempo malo según la palabra de Dios, y un día Cristo regresará nuevamente por su pueblo. Pero dentro de este contexto del tiempo que vivimos, todos en esta vida tenemos subidas y bajadas, amén. El matrimonio a veces está con ganas, a veces está friccionado. La familia, sea el área que tú quieras ver, siempre hay situaciones. La economía, ¿alguien alguna vez ha tenido un problema económico? El que no levantó la mano es un mentiroso. ¿Alguna vez todos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas, amén? Una mala decisión de esas que pensamos que llega el Buen Fin y está la tarjeta y uno dice, híjole, Dios puso en mi corazón la pantalla de 100 pulgadas y Dios, ¿qué tiene que ver en eso? Y lo andas, no puedo pagar. Pues no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? Fue el momento. La verdad es que siempre vivimos momentos de decisiones en nuestra vida. La idea de esta serie es fortalecernos y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estuvimos hablando en cuanto al pasaje clave de toda esta serie, y está hablando el apóstol Pablo, hablando hacia una vida futura, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es interesante porque toda la armadura tiene que ver con el Señor. Toda la armadura tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la salvación, y todo esto te lleva a una sola persona, que es Cristo Jesús. Y la idea de esta serie es que tú y yo podamos tomar fortaleza en Él para poder vivir estos tiempos que se viven el día de hoy. Hoy vamos a dar un repaso de cada uno de los mensajes que hemos estado viendo. Empezamos hablando de prepararnos para la batalla. Y la palabra más sobresaliente, o el principio más sobresaliente en esto, es aceptar nuestra responsabilidad. Cuando estamos hablando de prepararnos para la batalla, es entender que tú y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. Amén. Tú y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. Y es una de las claves en nuestra vida. Y mira, tanto en lo espiritual como en lo físico, tú eres responsable de las decisiones que tomas. Cada decisión es o para bien o para mal, pero eres tú quien lo decide. Tú puedes decir, no, es que a mí me influencia tal persona y por eso tomé esta decisión. Al final del día tú lo decidiste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas claves es prepararnos para la batalla aceptando nuestra responsabilidad. Dice que hay que tomar la armadura, hay que apropiarnos la armadura. No dice que te la pongan, no dice que te vista alguien más. Dice, tomar la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es una acción para tomar decisiones y tomar esa armadura de tal manera que puedas ponértela para resistir el día malo. ¿Para qué? Para luego confrontar al enemigo, que es el diablo, y resistir con estabilidad. Y déjame te digo, hermanos, el diablo
y hoy vamos a hablar del tema, vamos a hablar del yelmo de la salvación, el casco de la salvación, pero el diablo va a buscar siempre desviarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto no se trata de religión, se trata de lo que Dios quiere trabajar en ti, desarrollarte, lo que Dios quiere guiar en tu vida. Y vas a poder llegar a cumplir con ello cuando tú te preparas para la batalla, cuando entiendes que día a día hay una guerra espiritual y que te luchas contra el enemigo que es el diablo. Luego vamos a hablar de posicionar nuestras bases. Es interesante que antes de hablar de toda la armadura que se alcanza a notar, sea la coraza, sea el escudo, sea la espada, sea el yelmo, sea el calzado, antes de todo eso, Dios nos habla de un cinturón, Dios nos habla de vestir primeramente un cinturón que tiene que ver con forjar, tiene que ver con sostener los lomos de nuestro entendimiento. Ahora, históricamente, pues era algo físico, doctrinalmente nos enseña verdades espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú comparas escritura te puedes dar cuenta de algo. Realmente, para poder tomar la armadura de Dios, tú y yo necesitamos posicionar nuestras bases en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ceñir nuestra mente. Es fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios de tal manera que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, amén? Es entender que la palabra de Dios es la base para sostener la armadura. Y quiero llevarte con esto a lo siguiente. Mucho cristiano hoy en día se rinde en el camino porque se olvida de la base, la palabra de Dios. Mucho cristiano cae en desánimo porque se olvida de la base, que es la palabra de Dios. Mucho cristiano hoy en día aún afecta su matrimonio, afecta su familia, afecta su testimonio, porque se ha olvidado que la base es la palabra de Dios. Mucho hijo hoy en día quiere vivir una vida que vaya alejada de honrar a sus padres, y literalmente es porque se han alejado de la palabra de Dios. El mundo trata de decirte que entre más lejos estés de la palabra es mejor. Pero yo quiero decirte lo siguiente: tú quieres tomar la armadura de Dios para resistir el día malo. Empieza por tomar la palabra de Dios de tal manera que tengas esa intimidad con Él. El domingo es base. La palabra de Dios dice que está para edificar a los santos. La iglesia es parte de edificar tu vida. Pero tu tiempo con Dios a solas es clave para sostenerte en el día malo. Es el que te va a fortalecer, es el que te va a guiar y ayudar. Es el que va a tener esa intimidad. Y yo quiero llevarte a entender. Posicionar nuestras bases es edificar nuestra visión en Cristo. Cuando tú pasas el suficiente tiempo con Dios, tú empiezas a entender que tu vida ahora le pertenece a Él, que fue comprada por precio, su sangre, y que ahora tu vida está para honrarle a Él. Y empieza a haber una transformación en tu mente, donde ahora edificas una visión enfocada en lo que Dios quiere para tu vida. Y ahora el centro no es lo que tú quisieras, sino lo que Dios quiere hacer contigo, y tú vas guiándote a través de ello. Eso es empezar a tomar la posición en nuestra base principal, que es la palabra de Dios, llevarla a nuestra mente para luego proteger nuestro corazón, la coraza de justicia. Ese lugar difícil donde de veras puedes desanimarte. Yo no sé si te has dado cuenta, o aún los estudios lo dicen según los médicos, que el corazón tiene neurotransmisores y que realmente nuestra cabeza y nuestro corazón están muy conectados. Y que realmente mucho de nuestros pensamientos tiene que ver con ello. Ahora, cuando tú estudias corazón en la palabra de Dios, te das cuenta de algo. Habla de alma, habla de intelecto, habla de emociones.
Pocas palabras, tiene que ver con nuestra personalidad. Proteger nuestro corazón empieza por definir la vestimenta divina. Y quiero decirte, la coraza que te va a proteger se llama Dios mismo. Cuando tú estudias las primeras menciones de la coraza, tiene que ver con Dios, para luego determinar la cobertura personal, lo que a ti te toca hacer después de entender que es Dios quien tiene el poder de cuidar tu vida. Hace ratito estabas cantando y estabas hablando de que pues Dios es el Todopoderoso y que Dios te cuida y Dios te guía. Aún leían un salmo hablando en cuanto a esto. Déjame te digo, Dios es el que se convierte en esa coraza cuando tú estás en la palabra de Dios, de tal manera que tú puedes determinar una cobertura personal, empezar a tomar las decisiones correctas. Y las decisiones correctas llegan cuando tú conoces lo que Dios dice y tú conoces lo que Dios quiere. Quiero darte un ejemplo, matrimonios. ¿Cómo poder tener un matrimonio sólido? Cuando entendemos lo que dice Efesios capítulo 5. Cuando entendemos que el matrimonio depende de principios para nuestras vidas. Número 1, tú como hombre eres el responsable dentro de tu familia. Te guste o no te guste, esa es la responsabilidad. ¿Amén? Y ningún hombre quiere decir amén, es lo que me preocupó. ¿Amén? Es tu responsabilidad. No se trata de si te gusta, no se trata de si no te gusta, no se trata de si te sientes cómodo o no te sientes cómodo. Dios te puso como cabeza dentro de ese matrimonio y ese hogar. Y esto es son palabras claves, porque cuando tú estás hablando del matrimonio, tiene que ver con esto. Proteger tu corazón es entender la responsabilidad que juegas para ser el marido y el papá que Dios desea. ¿Me estoy explicando, amén? Ahora, mujer, tú juegas un papel clave. Sin ti el marido tiene un hueco enorme, el estómago, no se crean, tiene un hueco enorme y déjame trato de explicarlo. Cuando tú estudias ese respeto que Dios habla ahí en Efesios, lo llevas a la primera mención de la mujer como ayuda idónea, te puedes dar cuenta que eres una persona fundamental dentro de la familia, eres clave. Eres de veras ese pilar que ayuda a sostener esa visión del varón para poder honrar a Dios. Y luego como hijos, ustedes juegan un papel clave dentro de la familia, joven, señorita. Y de verdad, escúchenlo bien, juegan un papel fundamental dentro de la familia. Porque tu papá y tu mamá van a poder tener esa paz cuando ustedes entienden que ellos están puestos por Dios para cuidar tu vida. Y que aunque a veces no te gusta lo que piden, es por tu bien. Todo esto lleva a entender principios que nos ayudan a poder proteger nuestro corazón en la familia. Ahora, ¿lo quieres ver en el ministerio? Funciona exactamente igual. Necesitamos definir la vestimenta y poder trabajar nuestra vida de una manera personal para transformarnos. Luego vamos a hablar de participar de la gracia, aceptando la salvación de Cristo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que aceptar la salvación de Cristo para luego activar nuestro servicio a Cristo. Tú no puedes ofrecer algo de lo que no estás convencido, ¿me explico? No puedes ofrecerlo. ¿Alguien de aquí es vendedor? ¿Ha trabajado en ventas? 1, 2, 3, 4. Déjame te digo algo, si tú no estás convencido del producto, está difícil venderlo. ¿Estamos de acuerdo? Necesitas convencerte de que es un buen producto para poderlo ofrecer. Sabes que es difícil poder transmitirle a otros fe cuando ni siquiera tú quieres vivir bajo la fe de Dios. ¿Me explico? O sea, el apresto del calzado del Evangelio de la Paz es prepararnos para ser las personas que pueden mostrar al mundo que vivimos por fe. Y es difícil poder decirle a otro ten fe cuando tú no estás dispuesto a tener fe. ¿Me explico, amén? El apresto del Evangelio de la Paz es prepararme para ser
esa persona que Dios espera para transmitir el evangelio a otros, para poder mostrar quién es Cristo Jesús con tu propia vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, en la iglesia, en cada lugar. Para luego, y fue el último mensaje y hoy vamos a continuar, pero dando un repaso, hay que persuadir nuestra humanidad, el escudo de la fe. Y el escudo de la fe se define como la personalidad clave que es Dios. Tu fe necesita estar puesta en Dios, hermanos, no en el dinero que le estás pidiendo a Dios, no en la salud que le estás pidiendo a Dios, no en la economía que le estás pidiendo a Dios, no en lo que le estés pidiendo a Dios. Tu fe necesita estar basada en Dios. ¿Sí me explico la diferencia? Eso hace una gran diferencia, porque a veces estamos, Dios, resuélveme este asunto, y se convierte tu fe en que si ese asunto se resuelve o no, depende tu vida. Hey, tu vida depende de Dios, no del asunto. ¿Me explico, amén? Entonces, nuestra vida necesita tener el escudo de la fe basado en la personalidad correcta, es Dios. Dios es el verdadero escudo de la fe que cuida tu vida. Ahora, cuando tú entiendes esto, puedes determinar la verdadera fe. Y es interesante cuando vas a Romanos, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo ceñir tu mente con la palabra de Dios es tan fundamental en tu vida? Porque tu fe va a ser tan grande como tu tiempo con Dios. Entre más tiempo pasas en la palabra y cumples la palabra, Dios desarrolla fe. Hay algo que yo hago con gente, y me ha tocado hacerlo varias veces, y es decirles, a veces llegan con dudas, oye, ¿realmente es el lugar que Dios tiene para mi vida? Y yo siempre les digo algo, dale 3 meses a Dios donde entregues lo mejor de ti. Si Dios se muestra, gloria a Dios, y si no, mándame por un tubo. Así de tosco, sí, así de tosco. Lo he hecho en varias ocasiones. Uno de ellos, un discípulo al cual aprecio mucho, algunos de ustedes lo conocen, es alguien que trabaja fuerte en los ejes, se llama Rafa. Él llegó de Matamoros y él decía, es que yo necesito regresar allá, ya tengo mi negocio, ya tengo mi vida, ya tengo todo. Dame 3 meses donde tú te dediques a Dios y sea Dios quien te muestra su plan. Pon tu fe en Dios para que Él te guíe. Y pues ya tiene como 20 años en Monterrey, siendo un líder de ministerio en su iglesia, trabajando duro. Yo no terminé el discipulado con él porque en ese tiempo yo me vine para esta iglesia, me enviaron a esta iglesia. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú estás dispuesto a poner tu fe en Dios, Dios trabaja. Otro ejemplo, quien es misionero de España, Joel Zamarrón, así empezamos, dame 3 meses. Ya lleva casi 30 años el pobre. Y ahorita están trabajando en la obra de Dios. Déjame te digo algo, cuando tú das oportunidad a Dios, Dios va a mostrar su plan. Yo no estoy diciendo que tú vas a salir al campo misionero, esa es chamba de Dios, no mía. ¿Me explico? Lo que sí estoy diciendo es, pon tu fe en Dios de tal manera que Dios te guíe. Déjame te doy un dato interesante. ¿Cuántos de aquí conocen su futuro? ¿Puedes levantar la mano y decir, no, yo sé mi futuro, yo sé lo que va a pasar mañana, pasado y los siguientes 3 meses? Nadie. Ahora te hago esta pregunta, ¿Dios conoce el futuro? Entonces, ¿por qué poner fe en lo que tú quisieras cuando tienes un Dios poderoso que sabe lo mejor para tu vida? ¿Me estoy explicando, men? Abre tu corazón a que Dios te pueda guiar para luego portar la seguridad de la salvación. Y sé que muchos dirán, oye, salvación, yo recibí a Cristo en tal tiempo, yo estoy seguro de ello, yo no tengo dudas en cuanto a la salvación. Es interesante porque el yelmo o el casco es el yelmo de la salvación. Y es interesante también el momento en que el apóstol Pablo lo escribe y el contexto que trata de dar.
Hasta ahorita se nos ha ordenado ceñir con el cinturón de la verdad, la palabra de Dios, vestir con la coraza de justicia, calzar con el apresto del evangelio de la paz y levantar el escudo de la fe. Dentro de la guerra espiritual, el yelmo de la salvación representa el blindaje del centro del control del creyente, la mente. Y hermanos, yo no sé si te has dado cuenta de algo, pero tu mente todos los días juega una batalla. ¿Te has dado cuenta de eso? Desde el momento que despiertas, tú tienes que decidir si te paras o no para ir a trabajar o a la escuela o a la responsabilidad que tengas. Y es una batalla en tu mente. ¿A alguien le ha costado? Ay, no quiero. Todos, ¿verdad? Todos alguna vez. Es una lucha. Déjame trato de explicar. Tu mente dentro de la vida espiritual juega un papel tan importante que Dios diseñó el yelmo de la salvación para que sea tu protección mental y te pueda ayudar a resistir en el día malo. Te lleva a poder transformar tu vida de tal manera que Dios te pueda guiar. Si el enemigo logra desestabilizar la mente mediante la duda, la culpa, el desánimo o desenfoque, toda la armadura se debilita. Lo voy a decir así: cuando tu salvación empieza a estar en un segundo término, porque el enemigo te ha convencido de que tu pecado, tus problemas, tus situaciones, tu salud es más importante y se empieza a quitar ese yelmo, te empiezas a debilitar y afecta tu vida. Cuando tú pierdes esa conexión con Dios, empieza a cambiar todo. Un cristiano desorientado o con un trauma espiritual no puede sostener el escudo de la fe, ni blindar con precisión, y mucho menos tomar la espada del Espíritu. Y déjame trato de explicar. A veces tomamos la salvación, ok, yo recibí a Cristo, soy salvo, excelente. Pero hermanos, es algo que debemos de ser conscientes de lo que somos ahora. Somos llamados a ser hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora te voy a llevar paso a paso por esto a través de dos principios claves. Hay que aceptar el regalo de vida eterna. Y tú dices, el yelmo de la salvación también dice tomad, y ahorita vamos a hablar de ello. Y hay que agradecer la redención espiritual. Hasta el versículo 16 de Efesios 6, Pablo utiliza participios de acción personal del soldado, habiendo tomado, vestido, calzado, tomado. Es el creyente quien toma la iniciativa de levantar esas armas de defensa utilizando la gracia provista por el sacrificio de Cristo. En pocas palabras, la fe es una decisión de nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que tanto queremos acercarnos. El calzado del evangelio de la paz es una decisión propia, me estoy explicando, amén. La coraza de justicia, pero ¿sabes lo interesante de cuando llegas al versículo 17? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y pareciera que es lo mismo. Pero cuando tú te vas a la palabra griega, y en español lo dice exactamente igual que cualquier otro versículo de atrás, pero cuando tú vas a la palabra griega, es interesante el cambio. Porque ahora el cambio te dice que no es como las demás partes de la armadura las cuales te toca a ti buscar. El yelmo de la salvación tiene que ver simple y sencillamente con algo que te es entregado. Tomad la palabra griega que se usa es dejomai. Su significado, según el diccionario Strong, es recibir pasivamente un regalo que ya ha sido completamente forjado por otro. ¿Sabes lo que te está diciendo? Es hora de tomar el regalo de Cristo Jesús. No solamente por recibir a Cristo en tu corazón, sino por tenerlo en tu mente. De tal manera que lo vives y que estás consciente de ello, aún en un mundo que trata de desanimarte, aún en un mundo que trata de alejarte. Aunque la religión te hace buscar ganar tu salvación, la salvación es un regalo por gracia.
Y yo quiero que entiendas esto, hermanos. La salvación no es algo que tú y yo podemos pagar. La salvación es un regalo de Dios. El sacrificio ya fue hecho. Tomar el yelmo de la salvación es apropiar tu salvación no solo en tu corazón al recibir a Cristo, sino aún en tu mente para entender que eres llamado hijo o hija de Dios. Y yo quiero aprovechar, porque a lo mejor tú estás aquí y dices, oye, yo creo en Dios, pero ¿cómo estar seguro de esto? Bueno, necesitas tomar del yelmo. ¿Cuál es el yelmo? Es entender en tu mente que Cristo Jesús ya pagó tus pecados y que ahora Él está esperando que lo reconozcas como tu Salvador personal, recibiendo a Cristo en tu corazón para poder empezar una nueva vida en Cristo. Y apropiarte de ese yelmo de la salvación en tu mente para entender que ahora eres llamado hijo o hija de Dios. Que realmente hay una transformación en tu vida a ser llamado hijo o hija de Dios. La palabra tomad en el contexto del versículo 17 es recibir con la mano abierta, dar la bienvenida con gratitud, apropiarse de un don que es ofrecido. Pocas palabras, el yelmo de la salvación es dado por Cristo y aceptado por el cristiano. Y esto no es religión. Esto es entender algo muy sencillo. Cristo Jesús ya pagó tu pecado. Él ya hizo su parte. Y a lo mejor tú estás aquí y dices, yo tengo esa seguridad, yo acepté a Cristo en mi corazón. Bien hecho. Ahora tenemos que aprender a ponerlo aquí y vivir como verdaderos hijos de Dios. Que no es cuántas cosas haces para Dios lo que te acerca a una salvación. La salvación tiene que ver con un solo pago que ya fue hecho, el de Cristo Jesús en el Calvario. Él ya pagó por ti. Mires, por ejemplo, el día de hoy yo traigo aquí unas ricas donas. ¿Alguien se le antojan? ¿Sí se antojan? Son unas donas muy ricas, ¿sí? Yo ya las pagué. ¿Ok? Pero yo quiero compartirlas. ¿Querías una? Ven por una. Ven, agarra una. Agarra una sin pena. Una, no lo sabe por dos. ¿Alguien más quiere una dona? Adelante, Lupita. Ya se me antojó, pastor, estoy mero adelante. ¿Alguien más quiere una? Pásale. ¿Alguien más? Armando, pásale sin pena. Pues si se te antojó. Pásale, todavía quedan varias. ¿Hay alguien más? Quedan 4, aprovechen. Y todas son light. No. Pásale, Arturo. Quedan 2. Entonces, listo. El último es el primero, así es. Déjame, te digo algo. ¿Por qué pasaron por las lonas? Porque se antojan. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos que nos gustan, saben bien. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que no te hagan daño, ya el azúcar ustedes saben. Ok, cada quien sabrá evaluarse. Pero yo quiero explicarte algo. La mayoría de los seres humanos estamos buscando esa redención de Dios. Estamos buscando esa salvación, estamos buscando esa seguridad de vida eterna. Y pensamos que se trata de hacer y hacer y hacer. Y es así como esas donas, alguien ya pagó por ti y simplemente te lo ofrece como un regalo. ¿Me estoy explicando? Y ese se llama Cristo Jesús. Él ya pagó. Él ya entregó su vida. Él ya estuvo en el Calvario por ti. Porque te ama. Porque realmente le interesa tu vida, tu matrimonio, tu familia.
y porque realmente quiere guiarte a cumplir un plan perfecto. ¿Qué está esperando Él? Simplemente que entiendas que Él ya te regaló la salvación, que descanses en eso que Él ya hizo. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el contexto habla de vida eterna. Es el hecho de reconocer que necesitas de Cristo Jesús para aceptarlo en tu corazón y poder transformar tu vida, llevándolo a convertirse en el yelmo de salvación que va a cuidar tu vida cuando venga el ataque del maligno. La mente se protege no fabricando pensamientos positivos, sino asimilando y abrazando la gracia por el sacrificio de Cristo Jesús. Una mente desprotegida, llevada a reglas, simple y sencillamente te hará caer. Y quiero llevarte a esto, hermanos. Mucha gente nos describe diciendo, es que el cristiano debe de ser así, así y así. Nos quieren decir cómo. La verdad es que la gracia de Dios es muy clara. Eres libre, pero no para convertirlo en libertinaje. ¿Me estoy explicando? Eres libre para edificar tu vida y la vida de otros. Eres libre para poder ser ese joven o señorita que disfruta su juventud como dice la palabra de Dios, pero cuida su integridad delante de Dios, entendiendo que ha sido salvo, teniendo el yelmo en tu mente diariamente, descansando en las promesas de Dios, creyendo que tienes un Dios poderoso que puede transformar tu vida. Todo empieza al entender que hay que aceptar el regalo de la vida eterna y tomad el yelmo de la salvación. En la guerra, dentro del contexto en que escribe el apóstol Pablo, un golpe sin casco significaba la muerte o un trauma cerebral. En el contexto espiritual que Pablo nos muestra, buscar ganar nuestra salvación será un intenso combate mental que destruirá nuestra vida espiritual, haciéndonos sentir que no somos merecedores de la gracia y alejándonos de las promesas de Dios. Y déjame trato de explicarlo, hermanos, de verdad. No es lo que tú haces lo que da la salvación, es lo que ya hizo Cristo lo que da la salvación. Nuestro servicio y comportamiento es porque tenemos el yelmo y entendemos que somos salvos por gracia y vivimos agradecidos. El peligro más grande es quitar ese yelmo de nuestras vidas y que afecte nuestras vidas. Hay que aceptar ese regalo de la vida eterna. Aceptar la salvación de Cristo es un regalo que debe recibirse en nuestro corazón, pero vivir en nuestra mente. Entender que tú y yo no somos los mismos, somos llamados hijos de Dios cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Cambiaste una naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual eterna. Eres llamado hijo o hija de Dios. Ahora tu vida representa a Cristo Jesús. El tener el yelmo de la salvación es entender que ahora mi vida tiene que ser distinta, no por la obligación, sino por la convicción de agradecer al que me salvó. Y esto es lo que hace la diferencia. No somos una iglesia que te va a poner reglas y que te va a decir, bueno, para llegar tú tienes que llegar mujer con la falda, hombre de tal manera. No, tú llega. Tú necesitas de Cristo. No vengo a poner reglas. La Biblia no pone esas reglas. Vivimos en el tiempo de la gracia. Lo que sí quiero que entiendas es que el yelmo es entender que eres salvo, que eres escogido, que eres una persona distinta y que Dios quiere tomarte y guiarte a un plan perfecto para honrarle a Él. Pero yo no me voy a poner a pelear con cómo lo hacen las otras iglesias. Lo que yo sí voy a hacer es lo que dice la Biblia, ¿me explico? Y de verdad, ¿quieres un matrimonio sólido? Empieza a tomar el yelmo de la salvación. ¿Quieres saber guiar a tus hijos? Toma el yelmo de la salvación. Joven, señorita, ¿quieres encontrar un verdadero deseo de vida?
toma el yelmo de la salvación. Empieza a encontrar esa relación con Cristo Jesús que satisface más que cualquier otra cosa, que transforma tu vida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han escuchado este pasaje anteriormente? La mayoría. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el pago para nuestra vida eterna? ¿El que todos los días vayas a evangelizar? ¿El que todos los días llegues a la iglesia? ¿El que todos los días estés haciendo algo para Dios? No. El pago es el Hijo, y con letra mayúscula, hablando de Cristo Jesús. El pago no es lo que tú y yo hacemos. Lo que hacemos es por agradecimiento y gracia. ¿Me explico? El pago ya fue pagado en la cruz del Calvario. Acepta ese regalo de Dios. Deja de frustrarte pensando si eres o no eres la persona que Dios quiere de ti. Déjame te digo algo. Empieza a hacer lo que sí sabes que Dios te pide hacer. Y descansa en esa salvación. Empieza a descansar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El yelmo, que es la capa protectora o casco que cubre todo el radio de nuestra cabeza, es algo que se acepta con la convicción de que es tu protección para el día que vives. El yelmo de salvación es entender que Jesús ya pagó tus pecados de tal manera que necesitas de Él para poder guiar tu vida. Déjame te hago esta pregunta. Si Él dio su vida por ti, ¿no crees que le importa tu matrimonio? ¿No crees que le importa tu vida en lo personal? ¿Tú darías tu vida por alguien que no te importa? Yo no sé si la daría por alguien que me importa, para empezar. ¿Me explico? Yo quiero pedirte algo. Y voy a empezar con los matrimonios. Varón, empieza a vivir tu salvación importándote lo que Dios ya hizo por ti, de tal manera que se refleje en lo que haces con tu esposa. Ámale, cuídale como Cristo lo hace a la iglesia. Muéstrale lo importante que es para Dios. Porque yo quiero decirte esto, varón. Cada vez que tú afectas a tu esposa, estás afectando tu relación con Dios. No lo puedes evitar. ¿Me estoy explicando? Amén. Y varones, escúchame bien, cada vez que tú afectas tu relación matrimonial, estás afectando tu relación con Dios. Es imposible poder estar bien viviendo el yelmo de la salvación cuando estás con problemas matrimoniales. Empieza a arreglar siendo el varón que Dios espera de ti. Humíllate, reconoce tus faltas y empieza a hacer los cambios. Esto no se trata de tu orgullo, se trata de ser la persona que Dios quiere, tomando el yelmo de la salvación. Pero luego, mujer, empieza a ser la persona que Dios espera de ti. Aprende a respetar y seguir la visión de tu marido. Eso no te quita autoridad en casa. Eso te da autoridad. Te hace estar fuerte. Los dos se necesitan. Solos no pueden. Dios los unió con un propósito. No lo descuiden. ¿Cuál es la clave? Tomar del sacrificio de Cristo para vivir mi matrimonio día a día. Papá, mamá, cada decisión que tomas con tus hijos, tienes que entender, tiene que estar basada en el yelmo de la salvación, en lo mejor que tus hijos necesitan para honrar a Dios. De verdad, papá, mamá,
A veces hay que quitar el orgullo y entender que los jóvenes nos necesitan. Que como papá o como mamá, irte a tomar un buen café con ellos ayuda a tus hijos. Que ellos necesitan tener confianza en alguien, y si no es en ti, va a ser alguien más. Y espero que de perdido sea alguien de la iglesia, pero si no, qué riesgo ante un mundo que está destruyendo jóvenes. Un mundo que está quitándole el yelmo de la salvación aún a los cristianos. Un mundo que está destruyéndose. Me dio mucha tristeza ver una noticia de una chica que conoció a un joven por Facebook. Se fue a una fiesta y simplemente la bañaron en gasolina y la prendieron. Aquí en Juárez, dentro de nuestro estado. Cuando hay soledad, hay errores que se cometen. Y yo quiero hablarte, joven, señorita, y escúchame bien. Quizás vives momentos de soledad. Yo quiero decirte, agárrate del yelmo de salvación. Eres hijo e hija de Dios porque te ama, porque le importa tu vida y porque estuvo dispuesto a sacrificar lo mejor que Él tenía por ti. En esos momentos de soledad, corre a Dios. Él te va a escuchar tus palabras cuando tú vas en oración con humildad a reconocer esa frustración, a reconocer que estás batallando, que necesitas ayuda. Y te voy a decir lo que siempre repito en cursos en cuanto a educación de los hijos. De los 12, 13 años a los 18 a 20 años es un proceso de transición donde de verdad, joven, señorita, necesitas tomar el yelmo de salvación, tener en tu mente que Dios te escogió, eres privilegiado, privilegiada, y aún a lo mejor puedes decir, oye, es que la persona que me trajo a la vida cristiana ni siquiera está aquí. Aún así Dios te hizo llegar, puso a esa persona para hacerte conocer de Él, para cuidar tu vida, para amarte. De eso se trata esto, hermanos. De eso se trata la salvación. Una vida eterna que preparas desde esta tierra, aprendiendo a vivir con Cristo Jesús cada momento de tu vida. Y de verdad, si tú piensas que nadie te ama, tienes un Dios que ha dado todo por ti, que le importas, que está interesado en tu vida. Tienes un Dios que quiere guiar tu vida. Adultos, varones, vivimos lucha diariamente, desgaste laboral. Yo quiero decirte lo mismo, Cristo Jesús ya pagó por ti. Él te ama tanto que dio su vida por ti. Levántate nuevamente, reconoce tus faltas delante de Dios, toma de nuevo el yelmo de la salvación y sigue caminando. Líderes de esta iglesia, toma el yelmo de la salvación para día a día ser mejor. El verdadero yelmo de la salvación se basa en la gracia y sacrificio de Cristo Jesús. Ahí es donde todo cambia. Ahora, preguntarás, ¿puede uno quitarse el yelmo? Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, la Biblia dice que la salvación no se pierde, es por gracia. Pocas palabras, si es por gracia, no hay un pago que tú y yo podemos hacer por ella. Amén. Pero sí puedes contristar el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. ¿Quieres un ejemplo en la Biblia? Alguien que a un Dios dijo que tenía su corazón conforme el de Dios. La caída de un rey, el rey David. Muchos de nosotros como cristianos pensamos que el yelmo lo tenemos puesto, simple y sencillamente porque sabemos que un día recibimos a Cristo y somos justificados delante de Él. Pero el peligro más grande para desproteger nuestra mente es cuando estamos en la cima, cuando las batallas han sido ganadas, cuando nuestro ministerio está funcionando, cuando palpamos la bendición de Dios en nuestra vida.
y el mejor ejemplo es el rey David. Te voy a llevar a 2 de Samuel capítulo 11. Un rey que iba ganando batallas, un rey que estaba conectado con Dios, que aún el mismo Dios dice, tiene el corazón conforme a mí. Imagínate lo que está haciendo, es un hombre que está haciendo las cosas excelente. Y en el momento clímax de su vida, empezó a cometer errores, empezó a soltar el yelmo. Se empezó a olvidar que la salvación en cada batalla, porque en el Antiguo Testamento es físico, era dada por Dios. Y empezó con pequeños pasos. Déjame te doy algunos pasos. 2 de Samuel 11. Primer paso, omitió su deber. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y luego si tú sigues leyendo, mas David se quedó en Jerusalén. Cuando tocaba estar en la batalla, desistió. Se conformó con estar en Jerusalén, estar en su casa. ¿Me estoy explicando? Déjame te digo, tu salvación no se pierde. Tú aceptaste a Cristo, eres salvo por gracia. Pero tener la salvación en mi mente para vivirla diariamente se puede quitar, hermanos. Es soltar poco a poco. ¿Sabes? Ese fue el primer paso que hizo David. ¿Quieres un segundo paso? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama y se paseaba por el templo y vio desde el terrado a una mujer. Pocas palabras, no solamente dejó de hacer lo que le tocaba hacer, aún fue más allá, empezó a observar lo que no debía. Y yo quiero llevarte con esto, hermanos, porque hoy en día es tan fácil entrar a redes sociales a ver lo que no debes de ver. Quedarte ocioso en casa, hacer cosas que no debes. Cuida tu mente. Déjame te aviso algo, lo que más se alimenta en tu mente es lo que va a dominar. ¿Me estoy explicando? Si tú pasas tiempo en la palabra va a haber una transformación porque va a empezar a tomar el control el Espíritu Santo. Pero cuando tú estás deslizando y viendo cosas que no debes de ver, lo único que va a hacer es que te va a empezar a controlar y va a empezar a afectar tu vida. No estoy diciendo que sea pecado tener redes sociales, Discúlpame, no estoy yéndome a ese extremo, sería una locura decirlo. Es una buena herramienta si sabes usarla. ¿Me estoy explicando, amén? Joven, señorita, ten cuidado con lo que ves. De verdad, ten cuidado con lo que ves. Pero también papá, mamá, ayuda a tu mente a tomar el yelmo de la salvación, a entender que aún lo que ves ahí necesita ser para edificación. Necesita ser para cuidar tu vida. De verdad, iglesia, vamos a tomar el yelmo de la salvación como lo que es, un regalo por un sacrificio que ya fue pagado, de tal manera que lo tengamos en nuestra mente para cuidar aún lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sabes hasta dónde llegó el rey David? Bueno, tercer paso, se metió con la mujer. Cuarto paso, se dio cuenta que estaba embarazada y quiso engañar y pidió que Urías, que era el esposo, regresara. Y pues no contó con que Urías era un hombre comprometido con Dios. Siguiente paso, dice a Joab, mándalo al frente de la batalla y retírate y deja que lo maten. Siguiente paso, dice, pues hoy tocó morir a uno, como el día de mañana muere otro. ¿Sabes hasta dónde llegó? Se cauterizó su corazón. Un hombre entregado a Dios, que luchaba las batallas de Dios, se cauterizó su corazón. Y empezó a creer que ser infiel era correcto, que engañar era correcto.
que mentir era correcto, que aún matar era correcto. Hasta que un día llega el profeta Natán y habla con él. Y le dice, hay alguien que afectó a esta persona y le quitó su corderita. Y él muy enojado dice, hay que juzgarlo. Y dice, bueno, ese eres tú. Y quiero decirte esto, hermanos. Cuando empiezas a ver el pecado de una manera correcta, es que has dejado el yelmo de la salvación. ¿Me estoy explicando? Cuando empiezas a justificar el pecado, es que estás soltando el yelmo. La consecuencia de David. David pasó casi un año en este estado de encubrimiento. Escúchame bien, casi un año en estado de encubrimiento, endurecimiento mental, cauterizado. El impacto no se sintió de inmediato a nivel emocional, pero el desgaste fue poco a poco en su mente, de tal manera que empezó a tener en mente sus pecados. Empezó a afectar su vida de gran manera. Tú vas al Salmo 51 y es el contexto de David yendo a Dios después de que Natán se acerca a él. Y es interesante, primeramente, cómo era atacado. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. La imagen de su pecado se proyectaba. Y yo quiero hacer un alto aquí. Yo no sé si hoy en día tú has faltado a Dios y vives en pecado. No lo sé. A lo mejor viendo pornografía, cosas que no debes. A lo mejor has engañado y siendo infiel en tu matrimonio. No lo sé ni lo quiero saber. Lo que sí sé, es hora de tomar las riendas y tomar el primer mensaje de esta serie. Ser responsable de lo que a ti te toca. Y empezar a tomar el yelmo de la salvación y reconocer tu pecado delante de Dios. Y hacer el cambio que Dios te está pidiendo hacer. Para empezar a vivir bajo su salvación. Para empezar a tomar en tu mente lo que Dios quiere trabajar en ti. Porque ese pecado que te tortura y luego vas y te desquitas con otros está afectando tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, cada área de tu vida. Es hora de despertar. Es hora de entender que la salvación fue por gracia. Es hora de entender que Él está esperando que reconozcas tu pecado y regreses a Él. Que entiendas que Él quiere trabajar en tu vida. David lo entendió aun cuando lo consumía su mente. Ve cómo sigue diciendo, versículo 8 de Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sabes en qué momento estaba David? Angustiado. ¿Por qué? Porque dejó el casco. Porque dejó de entender que la salvación venía de Dios. Y dice, hazme oír el gozo y alegría. Estoy afligido. Recrea mis huesos. ¿Sabes hasta dónde llegó David? Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él se sintió perdido. Él se sintió alejado. Él se sintió que no había conexión. Y a lo mejor es tu caso con Dios. A lo mejor has perdido esa conexión con Dios, ese ánimo de estar cerca de Él. A lo mejor ha sido ese pecado, esa rebeldía, ese orgullo, esa lucha, esa situación matrimonial, familiar. Hoy Dios dice, toma del yelmo nuevamente. Y haz lo que hizo David. David reconoció su falta y luego pidió ayuda a Dios. ¿Sabes qué le pasó a David? En el Salmo 27, cuando David ha sido perseguido, está siendo perseguido,
No se alcanza a notar si es el tiempo en que Absalón lo perseguía o es el tiempo de Saúl, pero de que era tiempo de persecución, era tiempo de persecución. Ve las palabras que David usa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué pasó? Alguien que estaba tan metido con el yelmo de salvación que sabía que era Dios quien daba la salvación, de repente lo quitó. Bueno, tú compara esto con el Salmo 51, compara esto con 2 de Samuel. David dejó de poner atención en la casa de Jehová y se enfocó en su propia casa. En vez de salir a la guerra, se quedó en casa. Se olvidó de contemplar la hermosura de Jehová y se puso a contemplar lo que no debía, a Betsabé. ¿Me estoy explicando? Amén. Empezó a ver lo que no debía. Empezó a tomar de ese tiempo de ocio y quizás en las redes sociales de ese tiempo a ver lo que no debía. Afectar su mente y quitar el yelmo. Y por último, dejó de inquirir en el templo de Jehová y fue a inquirir en la vida de Betsabé y su familia. La salvación no se pierde, hermanos, pero el enfoque de vivir bajo la salvación sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprendas a agradecer la redención espiritual. Que tomes ese yelmo de salvación y hagas lo que hizo David en el Salmo 51, versículo 12. Que regreses a decir a Dios después de toda esta lucha que te consume por tus errores y tu pecado, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El poder entender que Dios te quiere volver a dar gozo, te quiere volver a levantar, quiere volver a restablecer tu vida, la vida de tu matrimonio y tu familia. Que Dios quiere guiarte y llevarte paso a paso a través de su salvación, que es la salvación de Dios lo que transforma al perdido y le da una victoria cada día. Será el momento de regresar a Él y decirle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Ayúdame a regresar a ti, Señor. Soy salvo, pero el yelmo está a un lado. El yelmo lo he dejado a un lado. Es hora de agradecerle, hermanos. Él ya te justificó, te santificó y glorificó. Él ya hizo su parte. Él ya pagó. Él quiere darte vida en Cristo. La transformación viene cuando tú tomas el yelmo de la salvación y aprendes a vivir en Él, en el amor que Dios te ha ofrecido. Y como lo dije al principio, no tiene que ver con el pago que tú das, tiene que ver con el regalo que se te da. Y regreso a estas simples donas. ¿Alguien quiere? ¿Alguien gusta? Adelante. Si se tardan, se acaban. No sé si van a alcanzar todos. Aparecen más. Quedan 2. Ahí van. Queda una más. Bueno, se llevan la caja, ya nomás es una. Yo te quiero pedir algo. De verdad, escúchame, porque con esto cierro. Con esa vehemencia y deseo de disfrutar lo que Dios tiene, pues regresa a Dios y pídele que te regrese ese gozo de la salvación, que Él trabaje en ti, que Él te guíe.
Vamos a orar. Señor Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes las luchas que hay dentro de nosotros. Quizás hay gente aquí que nunca ha recibido a Cristo, que hoy sea el día, Padre. Que tu Espíritu redarguya su corazón. Pero luego quiero hablar a cada cristiano, Dios, que ha dejado el yelmo de su salvación, que lo ha puesto a un lado, que hoy regresen a ti, Señor. Que si hay un pecado, que si hay una lucha, que si hay una situación que ha hecho que dejen el yelmo, que hoy se pongan a cuentas contigo, que hoy tomen de este regalo y que tú hagas la diferencia en sus vidas, por ellos guiarse conforme a lo que tú deseas, Dios. Y así como estás con ojos cerrados, cabeza inclinada, yo quiero preguntarte, ¿será el momento de regresar a Jesús? De tomar el yelmo de salvación y permitir que Él guíe tu vida. Yo voy a pedir si pueden ir tocando el piano. Y en lo que está el piano, yo quiero invitarte a algo. Hoy, ahí en tu lugar, habla con Dios como si fuera un amigo. Porque Él lo es. Él ya pagó. Él ya dio todo por ti. Y hoy dile, Señor, esta es mi carga. Yo me he bajado del barco, he soltado el yelmo por esta lucha que tengo. Este pecado quizás. A lo mejor es esa infidelidad, a lo mejor es esa situación. A lo mejor ese choque matrimonial o como familia. Hoy dile, Señor, yo regreso a ti. Yo regreso a ti. Yo necesito regresar al gozo de mi salvación. Yo necesito que tú me tomes y me des vida en este momento. Dios está esperándote. Dios te está hablando hoy. Y Él está con los brazos abiertos, esperando que tú regreses a Él. Que te tomes de su salvación para salir adelante. Que Él sea tu fuerza cada día. Que cuando salgas de aquí, salgas convencida y convencido que no eres una persona común, eres alguien que Dios ama tanto, que le dio la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón y empezar una nueva vida con Él. Hoy ve a Dios. Si tú tienes tiempo en esta iglesia y te has enfriado, ese gozo de salvación se ha dejado a un lado, hoy regresa a Él. Dios, tú conoces nuestros corazones. No hay nada oculto delante de ti, Padre. Somos seres imperfectos que ocupamos de tu perfección. Yo te quiero pedir, Dios, que tu gracia nos tome y nos dé paz. Que, Señor, vivamos bajo el gozo de tu salvación. Que en nuestra mente caminemos día a día entendiendo que somos llamados a ser hijos tuyos. Que ya fuimos justificados, Dios, a través de ese sacrificio de Cristo. Que fuimos santificados al recibir a Cristo y tú nos ves aún como seres perfectos, aún con nuestras debilidades. Que un día seremos glorificados teniendo ese cuerpo glorificado como lo dice tu palabra, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos sabiendo que somos pecadores, Dios, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu amor. Te pido por cada joven y cada señorita que día a día luchan una batalla en este mundo, que tomen el yelmo de salvación en su mente para tomar decisiones, Dios. Que sea tu Espíritu quien redarguye.
Te pido aún por cada adulto, Dios, que sea tu Espíritu, Dios, que sea el yelmo de salvación quien da convicción para ser las personas que tú esperas y vivir de tu gracia, Dios. Señor, que seas tú quien guíe esta iglesia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.